Bienvenidos a una nueva webinar de Iberley Colex. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una cuestión controvertida, como muchas otras, que ha sido además objeto de una nota de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria durante este mes de agosto. Me estoy refiriendo a la retribución de los empleados, trabajadores o directivos a través de la cesión del uso de vehículos. Es decir, me estoy refiriendo a la posible retribución en especie como consecuencia de ceder el uso del vehículo en contraprestación al trabajo que se presta en la sociedad. Es un tema que afecta básicamente a dos colectivos comerciales, que son aquellos que por su trabajo normalmente tienen un vehículo a su disposición para realizar de forma correcta lo que es su compromiso y obligación adquirida con la empresa, con los directivos. Aunque no voy a hacer distinción entre uno y otro, la mayoría de mis reflexiones están pensados en los comerciales, aunque es obvio que en los directivos les afecta exactamente lo mismo de los que les voy a decir a continuación, pero tal vez con algunas matizaciones. El tema de la cesión de uso de vehículo tiene dos consecuencias concretas en dos impuestos distintos. Uno, en el impuesto sobre la renta de la persona física, otro en el impuesto sobre el valor añadido. Voy a tratar por separado los dos impuestos y el impacto que en cada uno de ellos tiene esta cesión de uso en retribución al trabajo. Centrémonos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Qué es renta del trabajo? Renta del trabajo es toda contraprestación que proceda o que provenga del trabajo que presta una persona, consecuencia de una relación laboral u otras de características similares. Por tanto, cualquier prestación del trabajo, cualquier contraprestación, subrayo, cualquier contraprestación al trabajo, siempre que el trabajo no sea por cuenta propia, en cuyo caso estaremos hablando de un rendimiento de actividades económicas, siempre el rendimiento que procede del trabajo es renta del trabajo. Esto quiere decir que la renta en especie procedente del trabajo es una contraprestación al trabajo que yo presto en la sociedad. Por tanto, será renta en especie en la medida que se pueda acreditar que es contraprestación pactada, es decir, que la contraprestación tiene naturaleza salarial. Eso exige que exista un contrato en el que, de forma expresa o tácita, se prevea la utilización del vehículo para uso privativo en contraprestación del trabajo. Es decir, que tiene naturaleza salarial. Por tanto, esta retribución en especie tiene también impactos, efectos de cotización en el régimen de seguridad social y tiene, por tanto, impactos en la cuantía de determinadas prestaciones públicas o determinados importes fruto de extinción del contrato, como es la indemnización. Si es naturaleza salarial, la renta en especie ha de computarse como mayor salario. Fíjense, para que sea renta en especie del trabajo, ha de ser contraprestación. Para que sea contraprestación, hay que probar que se ha pactado entre las dos partes que la cesión privativa del uso del coche, con carácter mixto o no, es la forma que tienen de retribuirme, no en dinero, sino en especie. Recuerden que del total del salario, un 70% ha de ser obligatoriamente en metálico y hasta un 30% puede ser retribución en especie. Que renta en especie está sujeta al porcentaje de retención correspondiente y obviamente en el impuesto sobre la renta el rendimiento del trabajo que no plantea ningún tipo de particularidad. ¿Qué ocurre cuando el vehículo no es contraprestación al trabajo, sino es una herramienta de trabajo?
Y para los comerciales, he dicho antes, para los directivos no es exactamente así, pero para los comerciales, normalmente el vehículo es su herramienta de trabajo. Ellos no utilizan una mesa física en un despacho o teletrabajan desde su casa de forma continuada, sino que su trabajo es móvil. Su trabajo se realiza a través del desplazamiento. Y por tanto, el vehículo es una herramienta que facilita el trabajo. Y si me permiten, que la empresa ha de poner a su disposición, ha de facilitar para que puedan desarrollar el trabajo. Es como el teletrabajo. La empresa tiene la obligación de poner en disposición del trabajador los medios necesarios para el teletrabajo. Pues el trabajo consiste en el desplazamiento requiere una herramienta propiedad de la empresa normalmente, que es el vehículo. En estos casos, que es herramienta del trabajo y que obviamente como herramienta me la llevo a casa por las noches cuando voy o la tengo el fin de semana en casa y por tanto su uso, subrayo, es accesoriamente irrelevante. En estos casos, los tribunales de lo laboral tienen clarísimo que en estos casos de utilización accesoria irrelevante no estamos ante una renta de naturaleza salarial. Por tanto, en estos casos que estemos de cesión de uso como herramienta del trabajo y con un uso accesoriamente irrelevante, en mi modesta opinión, no sería rendimiento del trabajo en especie. No coincide con la opinión de la agencia tributaria, con matices, pero es mi modesta opinión. ¿Qué ocurre si esta cesión de uso no es de forma accesoria y relevante? Y por lo tanto que realmente hay un uso mixto de verdad. No tanto en cuanto a términos de disponibilidad, sino en términos de utilización. Pues es obvio que en estos casos hay renta en especie, que es renta del trabajo, sujeta a retención y sujeta también al régimen general de la seguridad social. Les he de decir, para no inducirles a confusión, que los tribunales, a efectos del impuesto sobre la renta, han establecido que el criterio importante no es el de utilización, sino el de disponibilidad. Es decir, determinar si el coche está disponible o no disponible sin perjuicio que se utilice o no. Pero también les he de decir, que normalmente se olvida, que existe jurisprudencia por parte de la Audiencia Nacional en la que en el caso de los comerciales han matizado de forma importante esta cuestión y sea como fuera, ninguno de ellos ni las empresas han planteado este uso accesoriamente irrelevante. Y digo lo que les decía antes, este uso accesoriamente irrelevante la empresa lo ha de probar. Es también pacífico en los tribunales que le corresponde a la empresa acreditar esa disponibilidad para uso mixto del vehículo. Tanto es a la empresa quien le corresponde aportar los elementos de hecho objetivos y fácticos que permitan concluir cuál es efectivamente la disponibilidad real que tiene este vehículo. Por tanto, resumiendo, cuando estemos ante una retribución contra prestación pactada, no hay ninguna duda que estamos ante una renta en especie. Cuando es una herramienta pura de trabajo, tengo mis dudas. Y cuando a través de los hechos se acredite que no es un uso accesoriamente relevante, sino que efectivamente hay una utilización en horas inhábiles, está claro que habría una renta en especie. Les quiero plantear una duda que personalmente tengo y que seguramente resolvería en favor de la agencia tributaria, pero también en favor del derecho, esta cuestión. La utilización de vehículos por el hecho de que exista una relación laboral, aunque no esté pactada en contrato, es un beneficio derivado del trabajo. Es decir, esta utilización del coche que no retribuye mi trabajo, esta utilización del coche es un beneficio fruto de que yo trabajo en esta empresa. Si contestáramos que sí, y yo creo sincera y honestamente que es que sí, estaríamos ante la situación de que cualquier cesión de vehículos, esté pactada o no esté pactada, es renta en especie. Porque
o procede de una contraprestación a mi trabajo o porque procede de un beneficio o utilidad que yo tengo sin perjuicio de que retribuya o no mi trabajo, pero es un beneficio o utilidad que yo tengo derivado de mi condición de trabajador en la empresa. En cualquier caso, quiero subrayar que en el caso de uso mixto, que es lo normal, hay que determinar qué parte se destina a uso privado y qué parte se destina como herramienta de trabajo, y solo en la parte que se destine como uso privativo es donde hay renta en especie. Hay una normativa en concreto de valoración de la renta en especie, que es el 20% del valor del vehículo, 20% que habrá que prorratear al número de días que efectivamente tenga disponibilidad la persona para la utilización de ese vehículo. ¿Qué ocurre en el impuesto sobre el valor añadido? Bueno, pues el impuesto sobre el valor añadido, que es donde ha habido una nota de la agencia tributaria este mes de agosto que lo clarifica, habla también del impuesto sobre la renta, pero especialmente habla del impuesto sobre el valor añadido porque se ha producido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en ese sentido, varios pronunciamientos de la Audiencia Nacional y en consecuencia pronunciamientos del Tribunal Económico Administrativo, lo que viene a decir que una cosa es que haya renta en especie en renta y otra cosa es que haya renta a efectos del impuesto sobre el valor añadido. ¿Por qué? Porque solo las cesiones de uso de vehículo a título oneroso, esto es mediante contraprestación, son las que están sujetas al IVA. ¿Qué es una transmisión onerosa? A mi juicio, es cuando yo cedo el vehículo a cambio de un precio o incluso que yo ceda el vehículo a el trabajador como consecuencia de la retribución del trabajo. Sería un caso de transmisión o prestación de servicios onerosa en la que estaría sujeta al IVA. Si se llega a la conclusión que la transmisión no es onerosa, sino que es lucrativa, es decir, que es gratuita, en estos casos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la nota, si lo recoge, no estaría sujeta al IVA, si bien ello podría afectar al derecho de deducción, o sí podría estar sujeta al IVA, porque no todo autoconsumo está no sujeto al IVA. Hay autoconsumos gratuitos que están sujetos al IVA. Esas disquisiciones nos llevarían a mucho más tiempo del que nos corresponde a una webinar de estas características. Por tanto, idea general. Cuando hablamos de renta, renta es contraprestación a algo. Por tanto, la renta más clara desde el punto de vista tributario y legal es cuando me pagan con el uso del coche. Este uso, insisto, puede ser mixto o no puede ser mixto, pero cuando me pagan por uso del coche, claramente renta en especie, tributa en renta y para mí también tributaría en el impuesto sobre el valor añadido porque hay una prestación de servicios, hay una cesión de uso que yo la cobro a través del trabajo que me presta o el servicio que me presta el empleado o directivo. Segunda cuestión, vehículo que se utiliza como herramienta de trabajo. Se plantean dudas respecto al impuesto sobre la renta. Yo pienso que al ser un beneficio especial derivado de la condición de trabajador sería renta en especie. Se plantean dudas en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, en los que yo sí que creo que no estaría sujeto al IVA, porque si es herramienta de trabajo con uso accesoriamente irrelevante, está claro que es una transmisión a título gratuito y no en contraprestación del trabajo. Por tanto, habría una asimetría entre el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor añadido. Si quieren conocer más de esta cuestión, les recuerdo el libro que tengo la satisfacción de haber escrito con la editorial Colex sobre rentas en especie, en el que trata esta cuestión específica. Manual del que se está planteando también su reedición en la medida que esta nota de la agencia tributaria introduce algunas precisiones importantes que convendría hacer. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haberles planteado más dudas de las que ustedes tenían, pero no duden
como siempre les digo, que más tarde o más temprano, seguramente más temprano que tarde, volveremos sobre esta cuestión, porque ya hace muchísimos años que estamos hablando de lo mismo. Por tanto, desgraciadamente, lo más seguro es que continuemos hablando de lo mismo. Muchas gracias y hasta nuestra próxima webinar.